Ana Isabel Díez es una artista que ha expuesto en varias oportunidades en Bogotá, en Medellín, y hoy ha tenido la gentileza de recibirnos en la Galería Alonso Garcés, en donde se muestra por estos días, la última semana, la rueda entrante termina una exposición que se llama Pajaritos de Oro. Entonces, muchas gracias, maestra, por habernos recibido y por aceptar este diálogo con el equipo de Liberatorio. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por el interés. Con mucho gusto, maestra. Bueno, ahí quienes vimos que tuvimos la oportunidad de apreciar su propuesta para Luis Caballero, la intervención en este espacio tan recodificado, tan pesado simbólicamente como es el Museo Santa Clara, y lo que vemos hoy acá en este espacio, un poco depurado, tratando de idealizar la realidad, tenemos otro tipo de propuesta. La pregunta es, ¿cómo fue esas dos experiencias? Una experiencia con todo el pasado colonial bogotano, colombiano, americano, ¿cierto? Y esta experiencia en un espacio que podríamos decir está dentro de las lógicas de lo moderno, ¿no? Un escenario abstracto, depurado, tratando de neutralizar cualquier interferencia con la propuesta del artista para que el artista pueda mostrarse como quiere. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia, esos dos escenarios tan diferentes, ¿no? Distintos, evidentemente, además porque las dimensiones son completamente diferentes también. Pues el Santa Clara es una cosa monumental y esto en cambio es una cosa mucho más recogida, más pequeña. Pero yo creo que el artista tiene que conectarse con el espacio, sobre todo cuando el caso particular del Santa Clara, en que había dentro del Luis Caballero que hacer una instalación de sitio específico, o sea, diseñar la instalación para el sitio, esa experiencia de conectarse con el espacio es todavía más crítica. Y pues allí lo que hice fue tratar de, en lugar de luchar con todo ese atiborramiento del que hablas y de toda esa cantidad de imaginería y pues esa carga histórica, fue al contrario, apoyarme en eso, que eso se convirtiera en mi soporte, en el énfasis, en el enriquecimiento de la obra misma. Y por ejemplo, pues una de las razones por las cuales escogí el espacio fue precisamente porque para mí tenía una característica, una connotación muy femenina al haber sido la iglesia de un convento de monjas. Me parecía además que eran unas monjas de clausura, que me parecía una cosa supremamente fuerte para una mujer, obligarla a perder su libertad de por vida. Y también porque de alguna forma me sirvió para replantear el papel de la mujer en la familia, ¿no es cierto? Y lo que yo quiero decir allí es que hay que romper con esos esquemas culturales que atan a las mujeres a unas condiciones de minusvalía y de inferioridad que no deberían ser. Y entonces ahí la propuesta es precisamente a romper con eso y a reconstruir las vidas. También aprovechándome la imaginería, pues hice estas pinturas en las que introduzco unos pequeños cambios en los retratos de las monjas o de las santas que están allí representadas al entregarles objetos del oficio doméstico, una manera de dignificar y de enaltecer ese oficio que es clave pues, en la vida cotidiana de las familias. Hay varios diálogos entre las dos exposiciones, a pesar de las diferencias espaciales, ya las mencionamos. Yo veo acá, comentábamos ahora, como unos ecos de este dorado, esta laminilla dorada que tiene una presencia muy fuerte en el Museo Santa Clara, y aquí está en el trasfondo de esta colección de retratos de pasaportes inventados, ¿no? Entonces, usted ahorita hablaba que le parecía violento la clausura, ¿cierto? Y ese puede ser también un elemento que una a las dos exposiciones, porque a usted lo que le preocupa es las violencias sobre los cuerpos de las mujeres, sobre la manera en que se les impone algunas identidades allá en Santa Clara, aquí en
en el tráfico de mujeres infame que usted está pensando. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese trabajo de los retratos de mujeres y esa invención de pasaportes de las mujeres que son víctimas de trata de blancas? Pues a ver, es que en el tráfico de personas, y particularmente de mujeres, el pasaporte es un instrumento clave. Sobre todo si estamos hablando de el tráfico que pues, está fuera de las fronteras, aunque Colombia es no solamente origen, tránsito y destino de este socio negocio. Entonces el pasaporte, sobre todo para el exterior, es fundamental y es el instrumento no solamente de viaje, sino de identidad. De alguna manera ellas casi que lo ven como su tabla de salvación, la salida, porque con ese instrumento podrán llegar al destino añorado en el este, en los países asiáticos, en Europa del Este, bueno, en Estados Unidos, en tantas partes que lo ven pues como su ilusión de donde van a encontrar el dorado, si vamos a volver a hablar de aquí del oro, donde van a encontrar como la solución a sus vidas, ¿no es cierto? Entonces emprenden el vuelo para seguir además con la alegoría de las aves, emprenden el vuelo, migran. Cuando llegan a su destino encuentran que ese pasaporte se convierte en su propia casa, porque allí les revisan el pasaporte y las violentan en su identidad, en el sentido de que ya no les reconocen su propia identidad, las obligan a llamarse distinto, a actuar distinto, a vestirse distinto, probablemente ejercer una profesión diferente a la que ellas tenían concebida. Entonces es replantear una reeducación, una reeducación en el sentido más perverso de la educación. Es replantear su identidad, es inventarle una identidad a esa persona. Por eso aquí hay identidades, todas estas son identidades inventadas. ¿No es lo que hacían con las monjas también, con las niñas que llegaban a la clausura de Santa Clara? Pues en cierta forma a una mujer llegaba y le cambiaban el nombre, pues ya voy... Ya tenían que aprender a hablar diferente, aprender cosas. Y también ahí está el tema de esa violencia, de no solamente aquí, las dos, las están privando de la libertad y las están obligando a ser distintas, ¿cierto? Habrá algunas que lo mejor, bueno, en el nombre de Dios, porque pues estaba ahí la religión de por medio, si es una cosa, si la vamos, probablemente una visualización de un bienestar ulterior, ¿no es cierto? Aquí es darse contra el suelo, ¿no? Sí, bueno, pajaritos de oro, entonces es una expresión muy conocida en Antioquia, aquí en el interior, por ejemplo en Bogotá, no es muy frecuente oírla, los referentes más cercanos que tenemos está tomados de la canción del grupo Nietzsche que se llama Le pintó pajaritos en el aire, ¿no? Entonces ese cómo se embolata, retomando el tema de que usted trabaja en El Caballero. ¿Y cómo llega usted, bueno, cómo usted logra articular esta experiencia, esta inquietud por estas mujeres con ese nombre? ¿Cómo llega a su cabeza Pajaritos de Oro? Estoy haciendo aquí memoria de todo el proceso creativo porque además yo estoy investigando, estoy escribiendo, se me vienen un montón de ideas que yo voy anotando y que voy depurando a medida que va evolucionando esa investigación. Pero digamos que yo diría mi proceso creativo tiene una parte muy importante que la que yo llamo llenarme de motivos. O sea, para yo llenarme de motivos, primero tengo que cargarme de información, o sea, como que eso me duela hasta el fondo, que casi que pueda sentir como yo creo que pueden sentir esas mujeres guardadas proporciones. Yo creo que es, o sea, esa parte de casi como ponerse en los zapatos del otro, guardadas proporciones, porque yo creo que eso es tan difícil que no sé si uno sea capaz de concebirlo sin haberlo vivido. Pero entonces empecé con el proceso creativo, empecé primero con los billetes para hablar de esas redes
en las que las mujeres quedan atrapadas. ¿Por qué no nos habla de los billetes? ¿Qué son los billetes? Tienes toda la razón. Tengo aquí la obra está compuesta de, digamos que 3 expresiones básicamente, una cuarta de la que hablaré luego, pero digamos que primordialmente son un conjunto de cuadros donde que están construidos unas especies de redes o tejidos con billetes. Son billetes de $1 que yo considero que es el símbolo del dinero. Por antonomasia casi uno cuando ve textos o artículos que están ilustrados en el tema del dinero, generalmente utilizan la imagen del billete de $1 americano. Esas redes están construidas, esos collages o esos tejidos están construidos con este billete del $1 americano y el billete de 10.000 pesos colombianos que tiene una mujer. Es importante que no sea solamente el peso colombiano, sino que sea una mujer, porque allí ella queda atrapada. Eso es lo que quiero significar, esas redes de dinero en las que ellas quedan atrapadas y en las que además ahí ya también empiezo como a esbozar el tema de la identidad, porque en esos dibujitos, en esos tejidos, en algunos puede identificarse a la Pola, en otros no, en otros ella está completamente perdida, desbaratada, está desdibujada. Bueno, la otra parte de la exposición son los cuadros de pasaportes a los que estábamos refiriéndonos antes, que son esas recreación posible de un pasaporte con sellos de los países donde principales destinos de este tráfico, y son obviamente identidades recreadas, porque en primer lugar es difícil acceder a estas personas directamente. Muchas de ellas está estimado que de una denuncia que se hace hay 20 todavía más que no se da, o sea, es demasiado desconocida la información, las cifras reales del negocio. Entonces, a partir simplemente de retratos de mujeres en general, de algunas personas conocidas, construir estas identidades. Estos pasaportes pues está tachado el tema de la identidad fuertemente para precisamente hablar de esa situación, de cómo es violentada la identidad de esta mujer. Y la tercera expresión dentro de la muestra son los pajaritos de oro mismos, que son unos pájaros de porcelana con pintura dorada. Esa pintura quiero recalcar que es oro. En cerámica el dorado es oro, no se da de ninguna otra forma, puede que con un spray, no sé qué, pero el esmalte dorado que se mete al horno, que sigue todo el proceso de la producción de la cerámica, es oro, polvo de oro que sigue pues con aglutinantes y demás. Bueno, y estos pajaritos entonces son en porcelana, porque a mí me parece que la porcelana tiene una connotación muy femenina, o sea, cuando una persona ve una porcelana piensa en una mujer, entonces a mí me parece que eso sea importante llamar la atención. Ellas están posadas sobre unos carpeticas, que era como normalmente se exhibían las porcelanas en las casas, pero esa carpeta tiene un bordado muy particular y es el mapa mundi con las rutas del tráfico de personas. A mí me parece que es importante esa carpeta porque yo no quería que una vez que el pajarito hubiera salido de la muestra se convirtiera en una pieza decorativa más y fuera pues una porcelanita más o un objetico más. No, yo quiero que siga manteniendo su contexto y que siga teniendo el mensaje que tiene. La última pieza, que es muy pequeña, a veces pasa desapercibida, es un libro de artista construido en una billetera. Digamos que al final es como el que redondea toda la exposición, porque tiene los pajaritos de oro, tiene el tema de la billetera, o sea que amarra el tema de los billetes, y es un pequeñísimo libro con 10 frases que hacen referencia a temas que uno pudiera invariablemente hablar de ellos, bien sea como refiriéndose a las mujeres o a los pájaros. Saqué unas frases de libros de pájaros que son
verdaderamente sencillas y bonitas que uno puede tranquilamente aplicar indistintamente a las mujeres o a los pájaros. Y el libro tiene un nombre muy bonito, se llama Palabras de Migrantes. Me gusta mucho ese juego de palabras porque realmente si cambiamos una pequeña letrica se convierte en palabras de migrantes y realmente esto es una cosa de migrante. Ahora cuando hacía la presentación de los 4 tipos de expresiones que podemos encontrar acá, una tridimensional, cerámica, dibujo, pintura, un trabajo muy fino, muy elaborado. Es una parte de usted, como nos comentaba ahora por fuera de cámara, que esos retratos de las mujeres que aparecen ahí son hechos de su puño y letra, digámoslo así, ¿cierto? Claro. Y vio, pero obviamente usted vio, tuvo acceso a retratos de mujeres reales, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo fue ese trabajo de pasar todas estas imágenes de mujeres reales a contextos irreales, fantasiosos, ¿cierto? Porque es fantasía, es una manera de expresar su respeto por el dolor de todas estas mujeres, que de pronto era lo que a usted le inquieta, ¿no? En Santa Clara, acá, ¿cierto? Pero yo cuando estaba haciendo ese relato de estos 4 tipos de expresiones, me preguntaba, ¿esto cómo hubiera funcionado en Santa Clara? ¿Eso hubiera producido una cuestión? Es decir, pero son como las cosas que uno, como dice, esto hubiera sido fantástico, digamos, esta problemática ya, ¿cierto? Porque es el trabajo suyo de invención, ¿cierto? Ahí es otro tipo de ejercicio, usted ahora decía, yo tengo que sentir, es decir, yo tengo que lograr con todo este tipo de motivaciones que estoy tratando de llenarme, ¿cierto? A sentirme en los pies de esas mujeres. Pasa en Santa Clara, pasa con estas mujeres, y aquí hay un cuadro, usted nos decía ahora, en donde usted aparece como una de las mujeres que ha sido objeto de violencia, porque usted realmente ya está en los zapatos de estas mujeres. Bueno, entonces eso es como lo que, no sé, ¿cómo vería usted esto? Bueno, esto es posterior, ¿no? Es cómo ha evolucionado su inquietud por el dolor de las mujeres violentadas, ¿no? Pues cómo funcionaría ya, yo no sé, porque lo que le decía, como uno cada obra la hace de acuerdo al espacio. Este es un espacio, aunque usted decía que era algo como el cubo blanco de una galería, no sé qué, es realmente un espacio muy íntimo. Esta galería también fue una iglesia en un momento dado. ¿Fue iglesia acá? Hace mucho tiempo, sí. Y tiene una arquitectura particular, porque tiene unas formas redondeadas, tiene las ojivas en las ventanas, etc. Entonces, este es un espacio pequeño, es un espacio íntimo, entonces yo sentía que aquí debería ser una obra pequeña, íntima y así es. Sí, eso me parece un gran acierto, ¿no? Al fondo tenemos en otra sala, una sala quizá un poco más grande. Mucho más grande. Mucho más grande, y uno a veces dice, ¿y esto por qué no está allá? Y realmente uno comprende ahora que allá hubiera quedado mucho más espectacular, y usted quiere un poco como sacarle, dicho popularmente, el cuerpo a ese espectacular y presentarlo de una manera más íntima, mucho más... No sé si lo íntimo es propio del trabajo femenino, ¿no? Porque eso también sería como un cliché machista, ¿no? Sí. Que las mujeres es lo íntimo, ¿cierto? Que también puede ser una construcción, ¿no? Una construcción de la tradición, ¿no? Pero también los tejidos, las carpeticas a las que ustedes, donde están ubicados cada uno de los pajaritos, también es un trabajo de mujeres, las mujeres que tejen, ¿cierto? No sé, bueno, ahí hay otros elementos sí, obviamente hay un elemento femenino, sí, porque eso es lo que yo quiero reflejar aquí, es un problema de mujeres, ¿cierto? El problema de las mujeres. El tráfico de personas afecta no solamente a las mujeres, lo que pasa es que las mujeres son el principal objeto del tráfico de mujeres. Bueno, usted decía ahora que el tráfico de mujeres es el tercer negocio más importante del mundo, por eso... Ilícito. Ilícito del mundo. Ilícito.
después de las drogas y el tráfico de armas. Ajá. Y por eso, y el oro que genera, ¿cierto? La riqueza que genera, ilegal por supuesto, sí, es lo que se está reflejando acá, ¿no? Claro, digamos que a partir de esa expresión coloquial que tenemos, yo creía que era nacional, pero aparentemente no, de nosotros sí decimos mucho, no, es que le pintaron pajaritos de oro, cuando como que a una persona se le seduce con promesas muy llamativas. Yo lo tengo ahí en el texto de la invitación, con promesas muy llamativas que invitan a tomar el vuelo, pero que al final les coarta la libertad, haciendo como ahí pues esa referencia, porque a mí me gusta en mi trabajo mantener la conexión con los temas de la naturaleza. De hecho, también en otras obras, aquí, o sea, hablo de los pájaros, no solamente como esas promesas falsas a que son sujetas las mujeres para llevarlas, para engañarlas y llevárselas, sino el tema de la migración. Y de hecho, el mapa pues parece un mapa de migración de aves, pero no lo es. Es un trabajo que da para mucho, es decir, yo me imaginaba, obviamente, pues, su propuesta, yo me imaginaba ese mapa instalado a manera de flote, no sé, sí. Pero lo menciono porque es un trabajo que da para más, es decir, usted piensa seguir trabajando esta problemática o sus proyectos a corto plazo van por otro lado. Mis proyectos a corto plazo, pues tengo invitaciones a distintas exposiciones con obras que ya tengo en curso. Por ejemplo, la semana entrante voy a participar en una exposición en Miami con parte de la obra de Luis Caballero y estoy invitada a participar. ¿Ya lleva los retablos pequeñitos? Voy a llevar el video, el video. Y algunas bolas que complementan el video. ¿Qué pasó con todo eso? Porque eran muchas. 2.400 bolas más o menos. ¿Qué pasó con eso? ¿Las tiene usted? Las tengo guardadas porque realmente me interesa seguir circulando la obra. O sea, mi ilusión es poder seguir haciendo este montaje en otras partes del país, porque en la medida en que yo lo muestre, creo que se visualiza, se exterioriza, se hace ruido acerca de ese tema, se concientiza a las mujeres, porque yo en ese trabajo las invito a que sean ellas las que rompan con esos esquemas culturales. Entonces se concientiza a las mujeres. Si yo, por ejemplo, quiero exponer esta obra, cuando hablo de exponer la obra, no hablo simplemente de exponer la obra. Mi condición cuando yo invito a recibir este montaje es hacer también los talleres, o sea que la ideal es que a donde yo llegue con mi obra, en esa localidad, en esa ciudad, pueda también hacer los talleres de manera que haya más mujeres que aporten a esta montaña, que esa montaña siga creciendo y visualizando esa situación y que consecuentemente también haya mujeres que se sigan beneficiando de esos talleres. ¿El video que va a llevar a Miami es el que está en el retablo mayor o el sí. Y el pequeño no, el que está exhibido? Es un documental más que todo informativo de la historia, del proceso de gestación y producción de la obra. Sí. Entonces, pero a ver, y volviendo a la pregunta de cuáles son mis planes en el futuro, evidentemente el tema femenino me toca profundamente. Hay dos temas que a mí me conmueven profundamente, que son la naturaleza y el mundo femenino, y encuentro conexiones entre ambos. Y me gusta eso, porque me parece que en ambos casos, en el maltrato tanto de la naturaleza como de la mujer, hay un distanciamiento del hombre con la naturaleza, con su mundo, con su universo. Sentir que todos somos parte de lo mismo. Uno no puede hacerle daño a algo que es parte de uno. Esa desconexión es la que nos lleva a eso. Entonces, a mí me gusta establecer esas semejanzas como la que hay aquí, que no solamente el pajarito se refiere a esa promesa, sino al tema de la migración, al tema del peligro de las aves, que están, Colombia, el país más rico de aves del mundo,
hay un montón de esos espacios, de esos hábitats que están en peligro. Correcto. Ahora comentábamos que ese trabajo, podemos decirlo en términos académicos, trabajo de campo, con las mujeres, ¿no? Es mucho más claro con el trabajo en Santa Clara, que trabaja con mujeres violentadas por la guerra colombiana, donde trabaja con este colectivo de mujeres que acceden a hacer obra como terapia, como limpieza, como elaboración del dolor, etc. Y este ejercicio que usted comentaba que de pronto ya no tuvo el contacto ya no fue tan exitoso con esta fundación o comunidad que trabaja también este problema de las mujeres que son... No, y seguramente que hay muchas, realmente yo creo que, o sea, por ejemplo, lo que pasa es que el trabajo que teníamos sobre Santa Clara llevaba mucho tiempo haciendo como ese preámbulo de tratar de hacer un trabajo con las mujeres. Aquí no pude hablar con ellas, pero aquí este proyecto no involucra ninguna actividad con ellas. Yo aquí simplemente le hice la diferencia con el de Luis Caballero. El de Luis Caballero, la obra en sí está planteada como un proyecto colaborativo, o sea, de construcción en comunidad a partir de una actividad en la que yo le aporto a estas mujeres y ellas me aportan su bola. Aquí no, aquí yo sigo hablando de un tema doloroso para las mujeres y un tema de violencia, pero lo estoy viendo, lo estoy trabajando como tercera persona, ¿no es cierto? Aquí no hay nadie está involucrado directamente, pero eso no debilita el trabajo ni muchísimo menos, porque el problema sigue existiendo y tomo el riesgo de hablar de eso. Sí, hay una cuestión que me llama mucho la atención y es cómo este trabajo tan inventivo que vemos hoy en la Galería Alonso Garcés, en donde hay un distanciamiento con respecto a las mujeres que han sido objeto de tráfico, ¿no? Y ese trabajo suyo, minucioso, artesanal en el mejor de los sentidos, fino, ¿cierto? Una técnica muy elaborada, logra atrapar, si uno mira con cuidado, ¿cierto? Si uno logra detenerse, ¿cierto? Si uno hace el recorrido por la instalación, capta la fuerza de la problemática, ¿no? En el otro, que era mucho más real, ¿cierto? Porque era trabajar con mujeres reales, ¿cierto? Casi que un trabajo empírico, podríamos decir, ¿cierto? Porque era en la realidad, trabajando con seres humanos, con mujeres violentadas, ¿cierto? Y no sé si de pronto el efecto sea el mismo. Uno dice, bueno, sí, pero este trabajo imaginativo es como que el que logra más impacto. No sé, ¿usted cómo lo ve? No, yo no sé, yo creo que en primer lugar uno no puede, a mí me parece muy difícil comparar una obra con otra, es como comparar un hijo con otro, o sea, para mí es exactamente igual de difícil. Cada obra es distinta, cada una tiene una expresión diferente, y yo nunca he pretendido como que esta obra sea igual a la anterior, no, al contrario, ojalá pueda seguir evolucionando, y cada obra tiene algo que decir. Y si el lenguaje que se usa es diferente, pues lo dirá de una manera diferente, ¿no es cierto? Me halaga que me diga que usted aquí se sintió capturado, porque quiere decir que logré ponerme en los zapatos de estas mujeres. Porque a pesar de que yo no creo que haya tomado distancia, hice todo lo contrario. O sea, precisamente por no tomar distancia, lo que hice fue ponerme en los zapatos de ella, leer todos los casos, toda la literatura, la información, los informes que hay de Naciones Unidas, de los distintos colectivos que trabajan con este tema, y vuelvo otra vez a mi expresión, que me llené de motivos. Quiere decir que mi alma estaba sensible a esa situación, y eso fue lo que logré expresar en el momento de mi producción. Usted me dice que lo capturó y lo conmovió, y agradezco enormemente. Quiere decir que tuve éxito en ese proceso, por lo menos
con usted. Sí, para donde yo voy es, porque un poco el debate, no sé si académico, con respecto a dos tipos de estrategia, ¿no? Es la estrategia que se da en un espacio neutralizado para que se pueda pensar, elaborar con refinamiento la problemática que se ha investigado, ¿cierto? Y la otra estrategia que es la de incrustarse, insertarse en lo que podríamos llamar lo real, la vida intensa, las problemáticas, ¿cierto? En donde uno está tan afectado por la realidad que realmente no tiene la suficiente libertad, yo le digo distancia, ¿cierto? Para poder mostrar realmente el dolor y la gravedad de la realidad que se está tratando de mostrar, ¿no? Entonces, son como dos, y esa es la problemática, porque digamos, a muchas veces, no es que ustedes no van al encuentro con la vida, y ir al encuentro con la vida es salirse del museo, salirse de la galería, ¿cierto? Y de pronto allá se disuelve el artista. Acá en la galería tiene esa distancia, tiene esa oportunidad de pensar, de reflexionar, no sé, pero entonces no está resuelto ese debate. Claro, además es que... Y la prueba de eso es su trabajo hoy acá. Yo creo que además, yo siento que mi habilidad como artista es poder adaptarme a las circunstancias, a cada obra, a cada espacio, y ser capaz de construir algo que dentro de esas limitaciones conmueva. Que toque. Son muy distintas, las condiciones de cada espacio son distintas, el público también es distinto, son muchas cosas. Y ahí es donde está la habilidad, o sea, a pesar de esas diferencias, ser capaz de conmover. Sí, bueno. Ricardo Muñoz, estoy en la cámara, Jorge Peñuela, dialogando con Ana Isabel Díaz. Me cautivan mucho esos retratos, esas miniaturas tan refinadas, tan sofisticadas. Ya vimos unos ejemplos pequeños en el Museo Santa Clara, pero aquí realmente es sorprendente este trabajo en estos pasaportes inventados, ¿no? Son invención suya. Pues maestra, no sé si usted quiere cerrar con una reflexión final sobre su trabajo en general, cómo es el arte en Antioquia, el nuevo Museo de Arte Moderno en Antioquia. ¿Usted ha estado allá en el Museo de Arte? Claro. Digo yo, pero digamos exponiendo expuse tal vez en el primer año, yo trabajo con un colectivo en Medellín que es el taller de grabado del Estado, y ahí hacemos algunos trabajos individualmente y también en colectivo, y el trabajo como colectivo estuvimos participando allá en el Museo de Arte Moderno. Obviamente es un museo muy bonito, con una programación excelente en distintísimos campos. En este momento, por ejemplo, tienen una exposición sobre fotografía. Tienen, por ejemplo, algo que me gusta mucho, unas salas experimentales donde son unos laboratorios sonoros. Tienen en este momento una obra sobre el agua espectacular. Y me parece muy importante recalcar que el trabajo de este museo también es posible porque hay un sentido de responsabilidad en la comunidad muy grande, donde hay un aporte de la empresa particular, de la empresa privada, que han hecho posible que este museo exista y funcione, y otros museos de la ciudad también, como el Museo de Antioquia, existen y funcionan. Entonces el arte está afianzado. Yo siento que el arte en Medellín tiene una orientación muy pública. Hay mucho menos galerías comerciales de las que hay aquí en Bogotá, pero hay un arte público muy efervescente, activo. ¿Qué quiere decir ese arte público? O sea, el tema de los museos. Los museos funcionan bien, los espacios alternativos son espacios muy valiosos. Hay eventos como el MD15, por ejemplo, que involucran a la comunidad, que involucran una cantidad de espacios. Hay intervenciones en el espacio público, por ejemplo, más es, digamos, ese tipo de arte
versus el arte comercial. Hay mucho menos actividad de galerías, pero hay mucho apoyo, mucha más actividad en los museos, en los espacios alternativos. Eso, así veo yo más el arte en Medellín. Bueno, más social inclusive. Bueno, maestra, muchas gracias. Felicitaciones por su trabajo. Muchas gracias. Y ojalá lo hablamos a ver pronto en Bogotá. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Ricardo Muñoz. Muchas gracias, Ricardo. En la cámara. Muy bien. Bueno.